Estás muteado, Miguel. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahí se escucha. Bueno, muy bien. Pensé que iba a salir para algo más. Muy bien. Vamos a orar, dar comienzo a este día de reunión donde pedimos la bendición del Señor para que Él nos hable en esta noche, traiga palabra fresca a cada uno de nosotros. Yo tengo problemas con mi compu, con el internet, así que lo voy a hacer desde el celular. Así que bueno, oramos, damos gracias al Señor, deseando que todos estén bien, que la presencia del Señor les guarde, les acompañe. Padre Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, por tu gran amor y tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Oramos, Padre, deseando de todo corazón, Dios, que tú hayas intervenido en cada lugar de votación, Señor, para que todo se haya desarrollado con paz y normalidad, Señor, y que realmente sean las personas que tú, Señor, has elegido para ocupar esos puestos de diputados, concejales, senadores. Por eso, Dios, en el nombre de Jesús, pedimos tu intervención divina sobre nuestra nación. Y queremos poner esta reunión en tus manos, Señor. Te la presentamos, Señor. Hemos abierto nuestro corazón para que tú nos hables conforme a lo que tengas para decirnos a cada uno de nosotros. Padre Dios, por eso oramos en el nombre de Jesús. Que tú bendigas la vida de Cristian al compartir la palabra, Señor, y que sea palabra de tu corazón a él y de él a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Muy bien, Dios les bendiga. Cristian, adelante. Miguel. 77, Ángela. Todo minúsculo. Cristian, no se te escucha. Ahí estamos. Ahí está, ahí se escucha bien. Tengo un problema. Estoy con chiche nuevo. Tengo el microfonito este nuevo. Entonces, este microfonito hay que prenderlo y yo me olvido de prenderlo. Uno piensa que lo conecta como todo y ya funciona. Pero no. Espero que haya mejorado. Trato de mejorar un poco con este microfonito el problema que tengo con la computadora. Que se escucha siempre un ventiladorcito ahí que molesta. Así que espero que ahora sí estén escuchando mejor. Qué lindo y qué responsabilidad tuvimos hoy de tener que ir a poner nuestro voto. Qué responsabilidad. A veces no entendemos la oportunidad que estamos teniendo. Cuando vemos la realidad de otros lugares, vemos que nosotros tenemos un gran privilegio. Después, la creencia de cada uno, lo que cada uno crea de lo que suceda o no sucede, eso ya depende de cada uno. Pero, ¿saben? Viendo un poco toda esta realidad, es que en esta semana estaba meditando en el pasaje en donde el autor de los Hebreos habla de cuando nosotros dependa, estar en paz con todos, y en esa misma frase dice, sin santidad nadie va a ver a Dios. Y me
y me llama mucho la atención porque hemos predicado mucho y cuando uno se pone a estudiarla un poquito más, ve que en el original esa palabra santidad en realidad significa separado del mundo, separado de todo aquello que no es bueno o separado de aquello que el Señor no le agrada, para ser más exacto. Porque a veces tenemos un concepto de santidad como un concepto muy alejado y pensamos que es algo difícil de lograr o es algo imposible. Y que la realidad también es que si no fuera por la gracia de Dios y el amor de Dios, sí sería un concepto imposible de lograr. Pero lo bueno es que estamos en proceso. La buena noticia es que el Señor cada día nos da sabiduría y nos ayuda cada día a conquistar un poquito más de esa santidad que Él anhela que nosotros tengamos. Es un poco difícil de explicar en una prédica, a veces es más complicado también en un aula poder explicar lo que es estar en proceso, pero que Dios a la vez ya no ve como procesado y Él ya nos ve como santos. Mientras que nosotros estamos en camino de santidad, Él como Señor de los tiempos ya nos ve como santo y por eso podemos cada día acercarnos al trono de la gracia y poder invocar su nombre, cada día podemos adorarlo, cada día podemos alabarlo, dependiendo de la situación que estemos viviendo, dependiendo de cómo estemos. Cada día tenemos esa oportunidad de poder acercarnos a Dios. No hay nada, dice su palabra, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Dios nos ama y mucho, nos ama muchísimo. Creo que si Dios no nos amáramos, la mayoría de los que estamos en esta noche, los que van a escuchar este mensaje, no podría estar parado ante la presencia de Dios si no fuera por ese amor que nos tiene. Creo que si no fuera por ese amor, mucho entraríamos en la presencia de Dios y quedaríamos fulminados en el momento que entramos en su presencia. Pero Dios, gracias por esa bendita gracia. Y en esta semana que venía meditando sobre este pasaje, justamente el miércoles algo se habló de santidad, el viernes algo también se tocó de santidad. Creo que Dios viene hablando en un hilo conductor, viene hablando de algo durante esta semana. Y a mí me llamó mucho la atención un pasaje bíblico, siempre me llamó este pasaje bíblico la atención, y se los quiero compartir en esta noche para que lo podamos meditar juntos. Y este pasaje lo vamos a encontrar en 2 de Samuel, el primer capítulo de 2 de Samuel. Allí, después de 1 de Samuel, viene 2 de Samuel, para lo que les interesa saber el dato. Un dato que sirve y mucho. Pero allí en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer esto que a mí siempre me causó conflicto, por decirlo de alguna forma de leer, y ahora le voy a explicar por qué me causa conflicto cuando lo leo. Dice 2 de Samuel, entonces aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las buenas respondió, casualmente vine al monte de Gilboá y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lance y venían tras él carros y gentes de a caballo. Presten atención a estos datos que vamos a estar leyendo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Ahí se me movió el celular. Y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí.
y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de su vestido, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Este pasaje es tremendo, y cuando nos ponemos a investigar un poquito más, hay algunos detalles que yo siempre, por lo menos a mí, se me han pasado de largo. Lo que siempre me impactó de esta historia es verlo a David en su posición de saber que él ya era el rey, de saber que él ya tenía la bendición de Dios, de saber que él en cualquier momento podía ser el rey, pero nunca permitió que la gente le diga cuándo lo tenía que hacer, sino que esperó cuando Dios le dijo que lo tenía que hacer. Y esto es un dato muy importante que tenemos que tener en esta noche en cuenta, porque David tenía temor, y muy grande temor, de ir en contra del ungido del Señor. David, sin tener el Nuevo Testamento como tenemos nosotros, que hoy nosotros sabemos que tenemos que orar por las inminencias, tenemos que orar por los gobernadores, tenemos que respetar a pesar de lo que sean, David, sin tener todas estas instrucciones que nosotros sí las tenemos hoy por tener la Biblia completa, David lo tenía muy en claro, que no podía ir en contra del ungido de Dios. Pero ahora vayamos un poco más y veamos al personaje de la Amalecita. Por eso hoy el pasaje le puse cuidado con el Amalecita. Cuidado con el Amalecita que hay dentro nuestro. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Amalecita hizo lo que por ahí el pastor sabe de lo que le voy a decir. El Amalecita hizo el verso que hacen los pescadores. ¿Ustedes saben cuál es el verso que hacen los pescadores cuando van a pescar? Dicen: yo pesqué un pescado, no así, así. Y no le alcanzan los brazos para agrandarla. Y cuando vemos el pasaje y la historia, el Amalecita estaba haciendo eso. El Amalecita, si nosotros vemos más atrás la historia, el Amalecita le agregó datos a la historia que no habían sucedido, se atribuyó cosas que no se tenían que haber atribuido, y tuvo el pago por haber pecado de esa forma. Y yo me ponía y decía: Señor, guardanos a nosotros de ser como este Amalecita, de agregar cosas que no tenemos que agregar, de decir cosas que no tenemos que decir, porque lamentablemente el destino final va a ser la muerte. Tal vez no tengamos la muerte material, pero sí la espiritual, sí pasar tiempo con el que no queremos pasar tiempo, y por la eternidad. Ahora, para que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir, simplemente tenemos que ir unos pasajes atrás, en 1 Samuel 31:4. Primera de Samuel 31:4 nos va a contar la verdadera historia, para que ustedes puedan entender de dónde saqué yo esto, que a mí siempre se me pasó de largo. Fíjense que dice, vamos a leer el 3 y el 4 en adelante. 31:3 dice: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero:
saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y dice que después el escudero va y hace lo mismo que hizo Saúl. Entonces, ya de ahí podemos empezar a ver cómo inventó toda esta historia de la Amalecita. Y la historia dice, no lo vamos a encontrar en la palabra, pero sí lo dice la historia, que este personaje estaba escapando, aprovechó la situación. Vamos a pensar en la situación que está pasando. Hay una guerra, Saúl contra los filisteos, toda la casa de Saúl contra los filisteos. Y este Amalecita dice la historia que era prisionero por estas guerras de David contra los amalecitas. Y estaba sirviendo en el campamento de Saúl. Ahora aprovechó la situación para escaparse. Y no solamente aprovechó la situación para escaparse, sino que vio la oportunidad. Y como buen oportunista dijo, bueno, Saúl está muerto, están todos muertos, voy a agarrar las cosas de Saúl, voy a tomar su corona, voy a tomar todo lo que lo identifica y me voy a presentar a David para ver si puedo pedir una recompensa o para ver qué provecho puedo sacar. Esto es lo que cuenta un poco la historia fuera de la historia bíblica. Y si vemos en el relato de la Amalecita, no creo que esté muy lejano de todo lo que haya acontecido. Saben, en esta noche yo quiero que podamos meditar. No se te escucha, Cristian. ¿Algún otro no me escucha? Hagan con el dedito. Acá se escucha bien. Sí, nosotros también te... Yo te escucho bien, Cristian. Ah, bueno. Berta, por ahí tiene algún problema con el sonido. Berta, ¿me escucha? No, Por ahí no justo tiene escucha el a Berta. volumen bajo, Berta. Ok. Cualquier cosa, Yarko, mandale un mensajito para que se entere. Así no nos desviamos. Dale, dale. Entonces yo quiero que para que ustedes puedan discernir, quiero que ustedes puedan pensar un poquito en esta noche conmigo y podamos ver ese Amalecita que a veces hay en nosotros o que se nos puede presentar en nuestra vida. Ese Amalecita que lo único que busca es provecho propio. Y antes me ponía a meditar y buscaba algunos antecedentes. Y es por esto que le digo que me causa un poco de conflicto este pasaje, porque si vemos antecedentes de rebeliones o vemos antecedentes como la de María y Aarón que se levantaron en contra de Moisés, o si vemos antecedentes como los hijos de Coré allí en Números, vamos a ver que dentro de todo Dios o la situación no estaba tan mal, para decirlo desde nuestro punto de vista, se habían revelado sin tener motivos. Entonces, bueno, la respuesta era, desde nuestra lógica, era lo esperado. Ahora, la reacción de David es, desde nuestra óptica, es la reacción inesperada. Es lo que pensaríamos que no tendría que ser así. Es lo que nosotros creo que estaríamos más con el pueblo que con David en esto. Porque todo el pueblo le decía, pero David ya está, listo. David, si nosotros seguimos la historia de David, vamos a ver capítulos anteriores que él estuvo, dice la palabra que Dios le dio un gran sueño a Saúl y a sus hombres, y David estuvo ahí a punto con la lanza, y uno de los que estaban con él le dijo, David, ya está, Dios te lo entregó, agarrá la lanza y lo matamos, ya está.
Y David siempre en claro en su mente, no voy a levantar la mano en contra del ungido del Señor. Y a mí eso siempre me causó mucha admiración de David. El respeto por el liderazgo, el respeto por la persona que está en eminencia, el amor por el ungido del Señor, sea o no sea que esté bien esa persona. David aún así respetó siempre que esa persona fue puesta por Dios. Y esa está una de las cosas que en esta noche quiero que podamos pensar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, estemos o no estemos de acuerdo con la política de turno, estemos o no estemos de acuerdo con el liderazgo de la iglesia, estemos o no estemos de acuerdo con lo que sea, con nuestros padres, con el que lidera nuestra casa, todo el que está en autoridad fue puesto por Dios. Y aunque a veces en broma decimos, por ejemplo, cuando hablamos de las autoridades en nuestro hogar, y bueno, es la familia que me tocó, venía en el combo. Pero eso a mí no me da la autoridad para rebelarme, a mí eso no me da la autoridad para levantarme, ni aún así me da la autoridad para hablar mal. Y eso lo tenemos que llevar a todas las esferas, tanto en el hogar, en la comunidad, como en la iglesia. Y creo que de David tenemos mucho que aprender, y una de las cosas que tenemos que aprender es esta. Por eso en esta noche le decía que me causa mucho conflicto, porque analizo mucho en mi vida cómo está esa malecita que a veces quiere saltar, y a veces se quiere rebelar, y a veces otra de las cosas que vemos es justificarnos. Siempre vamos a encontrar algo para ir en contra de la otra persona. Siempre vamos a encontrar excusa para no dar la otra mejilla como nos enseñó el Señor. Y no se preocupe, porque esto no es nada nuevo. Viene desde el Edén. En el Edén, Adán le echó la culpa a la mujer a la serpiente, y dice un chiste por ahí, la serpiente miraba para todos lados porque no encontraba a quién echarle la culpa. Siempre hay una justificación para lo que está dentro nuestro salga, florezca. Y yo quiero darte algunas cosas para que vos puedas analizar. Porque, ¿sabes? Esa malecita que a veces aparece, siempre lo primero que va a atacar es a tus emociones. Siempre va a ir a tus emociones. Te va a traer indignación, enojo, frustración. Esa malecita siempre va a atacar y va a querer meterse en tu corazón. Por eso tenemos que cortar de raíz toda palabra, todo consejo, toda cosa que venga, que cuando la detectamos que no trae paz, que viene a movilizar nuestro corazón, pero para mal, ahí tenemos que parar la oreja. Lo segundo, y esto es lo más peligroso, y esto seguro está detrás de, si quieren lo bautizamos esta noche, del espíritu amalecita. Pero esto está de seguro. Les aseguro que alguien, cuando viene a hablar mal de una autoridad, o cuando alguien quiere levantarse en contra de algo, siempre es para motivos personales. Siempre busca gente que pueda darle esa fuerza que él necesita para poder llevar adelante sus motivos personales. Los puede disfrazar de que yo esto lo hago porque me preocupo por vos, esto lo hago, no sé si habrán escuchado algunas veces esas palabras, pero en realidad lo que viene es a tratar de buscar esa fuerza que necesitan para llevar adelante esos motivos personales, egoístas que tienen dentro guardados. Siempre se los dice, de esta semana me acordaba, yo del espíritu de Amalecita tengo para contar. En la escuela de danzas en donde
estudié como docente, estuve 2 años como presidente del centro de estudiantes, y para llegar a ser presidente del centro de estudiantes tuve que bajar al que venía atrás mío. Directamente tuve que juntar gente, rebelarme y conseguir gente que me diera la fuerza para poder llevar adelante mis motivos personales, que era llegar a ser el presidente del centro de estudiantes. Y esto, aunque no lo creamos, tenemos que cortarlo de raíz, porque esto es lo que hoy en día se ha metido en la iglesia y es el motivo principal de las divisiones dentro de la iglesia. Si nosotros dejamos entrar a los amalecitas que inflan la información, la tergiversan, la mueven a su interés, esto es lo que ha hecho por mucho tiempo que en nuestras iglesias haya división. Por eso la tercera cosa que te quería compartir para que puedas detectar a este amalecita es que este amalecita siempre viene a romper la unidad. Siempre viene a buscar la fuerza que necesita para hacerse presente sin importarle el precio. Sin importarle qué se va a llevar por delante. Siempre. Y yo quiero compartirle en esta noche un videíto que les va a hablar de cómo nosotros poder matar a la malecita que tengamos dentro nuestro. Yo quiero que preste atención a una enseñanza de un filósofo y después vamos a continuar un poquito más. Si ahí, Yarko, lo podés poner play. Por su sabiduría y el gran respeto que expresó por todos. Un día vino al encuentro del filósofo un varón, su conocido, que le dijo: ¿sabes lo que dijeron de tu amigo? Un momento, respondió Sócrates. Antes que me digas cualquier cosa, quisiera que pases por un pequeño examen. Lo denominó como examen del triple filtro. ¿Triple filtro? Así es, afirmó Sócrates. Antes de que me hables de mi amigo, es una buena idea filtrar 3 veces lo que me vas a decir. Es por eso que llamo de examen del triple filtro. Y el primer filtro es la verdad. ¿Estás muy seguro de que lo que me vas a decir es verdad? No, dijo el hombre. Realmente solo escuché hablar sobre eso. Y bueno, así que en realidad no sabes si es verdadero o falso. Ahora déjame aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Lo que vas a contarme sobre mi amigo es algo bueno? No, al contrario. Cierto, entonces quieres decirme algo malo y que no estás seguro que sea verdad. Hay un tercer filtro, el de la utilidad. ¿Lo que me vas a decir de mi amigo me va a servir de alguna forma? La verdad, no. Bueno, concluyó Sócrates, si lo que quieres decir puede no ser verdad, ni bueno, y tampoco útil, ¿por qué debería querer saberlo? Es un video corto con un mensaje muy importante. A partir de ahora, Esto me pareció interesante para poder agregarlo. Cómo a veces podemos nosotros filtrar a la malecita que se quiere levantar o a la malecita de nuestro lado, porque tenemos que reconocer que de nuestro lado también a veces, con buenas o con malas intenciones, damos información inflada, damos información que no la hemos filtrado como tendríamos que haberla filtrado. Y creo que estas verdades que Sócrates enseñó son muy aplicables. Primeramente, pensar en si es verdad, si lo que voy a decir. Segundamente, si hay algo bueno en lo que voy a contar. Y tercero, pensar si es útil. Nosotros a veces decimos si eso verdaderamente va a edificar a la otra persona. O simplemente va a traer amargura, simplemente va a traerle más peso
de lo que la persona ya tiene. Tenemos que tener esta mentalidad de David a Sócrates. Pero tenemos que tener esta mentalidad de Sócrates. De ¿para qué quiero saberlo? Si no es bueno, si no sabes si es verdad, y encima no me es útil, no me edifica. Este es muy interesante. La verdad me costó mucho poder armar este mensaje para poder transmitírselos. Pero quiero que en esta noche puedas pensar en el Señor Jesús, como nos decía Juan el viernes, y aprender cada día nosotros a morir, a querer saber de más, a querer meternos en esas conversaciones que no edifican, a querer ser aquellos que decimos bajo el ala de, bueno, quiero saber porque quiero orar por vos, y empezamos a indagar porque queremos orar pero con conocimiento. Tengamos cuidados, hermanos, con todas estas cosas que les he tratado de transmitir en esta noche. Tengamos cuidado con esto porque es el daño más silencioso que se puede hacer en una persona y el daño más difícil de poder sanar. Porque una vez que se rompe la confianza, una vez que se rompe la versatilidad de una persona, ya nadie te ve igual. Ya nadie te puede confiar las cosas, ya nadie te va a ver bien. Porque, ¿saben? Así como nosotros podemos inflar la información o podemos transmitir información errónea, otros también lo hacen con nosotros. Y es un círculo. Entonces este círculo lo tenemos que cortar nosotros. Por eso la imagen del círculo es importante también porque empieza y termina en mí. Entonces, yo quiero que en esta noche podamos aceptar esta invitación de Jesús de morir a nosotros mismos, aceptar esta invitación de que podamos cada día, cada vez que voy a abrir mi boca, poder hacer como Sócrates y filtrar con estas 3 preguntas lo que voy a decirle a la otra persona. Lo que vamos a hablar en intimidad, lo que vamos a hablar sin que otros me escuchen, sin que otros sepan lo que estoy hablando. ¿Saben? Todo esto es bueno saberlo para que podamos cuidarnos entre nosotros. Podamos cuidar a nuestras autoridades, sean de la casa, sean del gobierno o sean autoridades de la iglesia. Cualquiera de los ambientes donde sea que estemos, cuidémonos, tengamos testimonio. Que cada día sea el Señor el que crezca y nosotros menguemos. Cada día seamos menos opinólogos y seamos más personas que hablamos de la palabra de Dios. Creo que para Dios esto es un tema muy, muy importante. Si no, no hubiese dejado en la Biblia tantos ejemplos. Y aún vemos muchas veces esto se predica también hablando de Santiago 3, lo que produce la lengua y lo que hace ese pequeño miembro. Los desastres que podemos hacer con la palabra. Por eso aún hasta cuando predicamos tenemos que tener este temor de qué vamos a transmitir, qué vamos a hablar, qué vamos a decir. Todo lo que salga de nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón tarde o temprano. Podemos ocultar un tiempo, pero tarde o temprano lo que sale de nuestra boca termina reflejando lo que hay en nuestro corazón. Por eso yo quiero que oremos juntos y que el Señor nos pueda dar discernimiento. Nos pueda dar discernimiento para rechazar a aquellos que vienen a hablar mal de la persona que sea que vengan a hablar
y tener discernimiento para hacer nosotros a la hora de hablar lo que Dios quiere que hablemos y callar lo que tenemos que callar. No es algo nuevo lo que les predico. Creo que todos los que están aquí en esta noche y los que van a estar mirando este mensaje han escuchado estos consejos o estos tips, pero creo que el Señor, si nos viene hablando de santidad, esto está muy arraigado a nuestra santidad, porque acá no podemos ocultarlo. Acá podemos, verdaderamente, es uno de los pecados que más oculto podemos tener, más guardadito podemos tener. Pero tarde o temprano todo sale a luz. Y como te decía hoy, cuando inicié, el Señor nos ama tanto que una y otra vez nos trata de enseñar para que dejemos los malos hábitos y empecemos a tomar los buenos hábitos del Señor. La historia nos muestra que si hubiese sido por los cristianos, se podrían haber rebelado muchas veces contra los gobiernos, contra los que le han hecho mal. Pero saben, la historia nos muestra que los cristianos decidían ir a un coliseo romano a morir antes de levantarse en contra de las autoridades. La historia nos muestra que un David, a pesar de ser rey a los 15, 16 años, esperó a pasados los 30 o un poco más para poder llegar a haber cumplido aquello que ya era desde un inicio, pero que esperó su tiempo y no lo que los hombres quisieron empujarlo. Saben, por escuchar palabras erróneas, Saúl perdió todo. Saúl perdió la unción, perdió el reinado. Aquella vez cuando hizo lo que no tenía que hacer, de presentar su ofrenda ante Dios, cuando eso lo tenía que hacer Samuel. Desde ese momento él perdió todo por haber escuchado palabras que no tendría que haber escuchado. Los hijos de Coré, Datán y Abiaim, ahí lo vas a encontrar en número 16. Se los tragó la tierra. Porque en un momento ellos creyeron que eran más santos que Moisés. Se creyeron que era injusto estar en el desierto y que no tenían que tener líderes por encima de ellos. Si el Señor en esta noche nos quiere hablar algo, es que Él te está advirtiendo de que tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Porque tal vez no termines leprosa como María, no termine tragándote la tierra como los hijos de Coré, no termines perdiendo la vida como la Malecita, pero pensá en que nosotros miramos a la eternidad. Pensá que nosotros no miramos lo de ahora, miramos dónde vamos a habitar en lo eterno. Dios quiera que nos podamos encontrar todos en el mismo lugar. Yo mismo a veces digo, Señor, espero poder llegar en esta carrera que estamos corriendo. Hay tanto para seguir aprendiendo y para seguir aferrándonos a Dios cada día. Porque en un descuido perdemos todo lo que hemos construido. Y por eso el Señor dejó en su palabra todas las historias que dejó para darnos cuenta de que un solo descuido bastó para perder todo lo que construyeron los grandes hombres de Dios, como David. David hoy lo conocemos como el gran salmista, pero murió solo, murió viejo, solo en el palacio, sin los hijos, con la casa dividida. Porque así como Saúl, un descuido de él trajo toda la maldición y el final que tuvo David. La otra cara de David,
la que muchas veces no predicamos. Pero eso va a ser para otra predica. Hoy quiero orar con ustedes. Hoy quiero orar con ustedes y que en esta noche, si ustedes, el Señor les guía en esta noche a pedirle perdón al Señor por alguna palabra que han dicho o han escuchado, puedan pedirle perdón a Dios. Y si esta palabra la has dicho vos, si la dijiste vos en contra de alguno de tus hermanos, no dejes pasar esta semana sin llamarlo y pedirle perdón a tu hermano. Dios quiere restaurar las relaciones. Dios quiere que estemos sanos, que estemos bien, que estemos sin guardar cosas. Porque tarde o temprano esas cosas salen a luz por el olorcito que largamos espiritual. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Gracias, Padre amado, por esta preciosa noche. Gracias por tu palabra, papá. Palabra dura, difícil de transmitir, pero sabemos que esto es también tu palabra. Pero sabemos también, papá, que esto también está en tu palabra y hay que transmitirlo, hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Señor, esta noche mira nuestros corazones. Si alguna vez este amalecita que infla la información, que exagera, que miente metiendo datos que no van. Si este amalecita en algún momento, Señor, fuimos nosotros, queremos pedirte perdón, papá. Y pedirte, papá, que nos des luz ahora si hemos dañado a alguien. Señor, con nuestras mentiras, con nuestra forma de hablar. Papá, en esta noche tú traes luz a nuestro corazón, a nuestra mente. Señor, y que podamos en estos días ponernos a cuenta con mi hermano. Señor, sabemos que es algo muy difícil, Señor, porque está en nuestra naturaleza que nuestra boca vaya más rápido que nuestros pensamientos. Y muchas veces decimos cosas que no pensamos. Muchas veces largamos palabras que no tendríamos que haber dicho. Y después nos arrepentimos y nos guardamos las cosas y tú no quieres que nos guardemos nada. Tú quieres que lo saquemos para poder estar sanos, para andar aliviados en este camino. Por eso, papá, hoy queremos sacar todo y ponerlo en tu altar, ponerlo en tu presencia. Inúndanos con tu gracia y con tu amor. Te pedimos perdón, papá. Si hemos pecado en esta noche, si hay, Señor, si hemos dañado a alguien, papá, también recibimos el perdón de aquellos. Nos abrimos a recibir el perdón de aquellos que nos han dañado también con sus palabras, aquellos que nos han dañado con su forma de hablarnos, aquellos que nos han dicho cosas que nos dolieron. Nos abrimos también, no nos cerramos, nos abrimos a recibir ese perdón. Papá, porque el perdón es sanador, el perdón es restaurador. Por eso necesitamos las dos partes, tanto de perdonar como ir a pedir perdón, para que ambos estemos restaurados y caminemos en este camino lo más aliviado posible. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, papá. Bendecimos a cada autoridad, Señor, las autoridades de nuestros hogares, las autoridades, Señor, que están puestas en el gobierno, porque todos han sido puestos por ti. Y así como David, guárdanos, Señor, de hablar en contra de aquellos que tú has puesto en eminencia. También, papá, oramos por nuestros líderes en la iglesia. Oramos por nuestro pastor, oramos, Señor, por cada presidente de región, oramos, Señor, por cada superintendente, por cada presbítero, por cada autoridad, Señor, que están por sobre nosotros. Papá, oramos para que seas tú el que les dé la sabiduría, la gracia, el amor
para seguir obrando. Señor, y nosotros como ovejas, nosotros, Señor, como siervos, seguiremos caminando, obedeciendo y haciendo lo que tú nos envías a hacer, que es predicar tu palabra. Es lo único que nos enviaste a hacer. No nos enviaste a opinar sobre decisiones, no nos enviaste a opinar sobre situaciones. Tú solamente nos diste una tarea, que no nos movamos de esa tarea que tú nos enviaste a hacer. Que todos los días estemos preocupados, ocupados en esa tarea que nos enviaste a hacer, que es predicar tu palabra. Y que todo lo demás, Señor, quede en tu altar. Lo desechamos, todo lo que venga, Señor, a cargarnos, lo desechamos ahora en tu precioso nombre. Lo desechamos, Señor, porque no lo queremos en nuestra vida, porque no queremos cargar con las cosas que no nos competen. Señor, hay una sola tarea que tenemos que hacer y queremos ser esos siervos que hacen esa única tarea que nos has pedido. Ayúdanos a ser obedientes. Porque si algo, Señor, se ha roto en el Edén, es la obediencia. Venimos arrastrando este viejo hombre que siempre se quiere rebelar en contra de las autoridades. Y cuando nos rebelamos en contra de las autoridades, nos estamos rebelando en contra tuya, mi Dios. Por eso ayúdanos a romper con este viejo hombre que siempre busca lo suyo y no piensa en los demás. Siempre busca estar, Señor, más alejado de ti que cerca de ti, aunque lo declaramos con nuestra boca que queremos estar cerca tuyo. Muchas veces nuestras actitudes demuestran lo contrario. Por eso, papá, obra en nuestra vida, obra en nuestros corazones, y que cada día, Señor, como dice Hebreos, podamos ser santos para poder disfrutar de tu presencia, para poder estar en tu presencia y que lo demás no importe. Que podamos tener la actitud que tuvo Pablo, sea cual fuere la situación, lo importante es que el Evangelio sea predicado. Sea cual sea el momento, la situación, no me interesa. Me interesa que el Evangelio sea predicado. Eso es lo que verdaderamente al Señor le interesa, que esté en nuestra cabeza, que esté en nuestros pensamientos, que esté en nuestros sueños, el cómo predicar su palabra, solamente eso. Todo lo demás, dijo él, una vez que nosotros buscamos su reino, su justicia, todo lo demás es añadido. Que nos quite el sueño el predicar su palabra y no otra cosa. Gracias, Espíritu Santo, por esta preciosa noche. Gracias, Señor, porque tú estás restaurando los corazones. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra perfecta. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Miguel, ¿estás ahí? Ahora sí, encontré el micrófono. Gracias, Cris, por la palabra. ¿Cuántas cosas a veces pasamos por alto, palabra? ¿Quién más que esto? ¿Me escuchan bien ustedes? Un poquito cortado, Miguel. Sí, Ahí está mejor. bueno. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar una canción y después así podemos pedir a Marcela, Lucía, que estén. Buenas noches, mis hermanos de Dios.
todos hemos hablado con el Señor. La cruz donde descendió a su Hijo, todo es perdido, de santo, de reposo y de domingo. La victoria, de emoción y ahora libre yo soy. En la sangre de Cristo, soy libre, la sangre de Cristo, Gracias, Marcela, gracias, Lucía.
Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, partido, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que ha venido a nuestros corazones. Señor, te agradecemos porque siempre tú tienes algo nuevo para cada uno. Bendecimos tu nombre, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que escucha la palabra, que Dios bendiga, les supla de todo que decimos, aquellos que están por emprender nuevos desafíos, Señor, en este tiempo. Que Dios les bendiga, les guarde, les proteja y les esté supliendo de todo bien, Señor. Padre, bendíceles con un buen descanso en la noche para renovar fuerzas el día de mañana. Te damos toda la gloria y toda honra solamente a ti, nuestro buen Dios y Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, Padre, Señor. Bendiciones, pastor. Gracias, Cris, por la palabra. Bendiciones. Bendiciones, abuela. Bendiciones para todos. Chao, bendiciones. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones para todos, para los pastores, los hermanos. Buen descanso. Bendiciones, querida iglesia. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, Cris, por la palabra. No, igual no está funcionando.